El sol apenas sobrevolaba los tejados de las ordenadas casas de los suburbios de Eugene cuando Odette Paxton se puso delante de los fogones. El sonido del tocino chisporroteando en la sartén se mezclaba con el tic-tac del reloj, los únicos sonidos de la casa excepto la pesada respiración de Todd que llegaba del piso de arriba. Pasó distraídamente los dedos por el borde de la isla de mármol de imitación de la cocina, que antes era motivo de orgullo y ahora no era más que otra superficie que necesitaba mantenimiento. A sus 42 años, Odette conservaba los ojos almendrados que habían llamado la atención de Todd 17 años atrás en aquel bar de Willamette Street. Ahora llevaba el pelo castaño corto, lo práctico por encima de lo romántico. Las arrugas de las comisuras de sus ojos se habían hecho más profundas, sobre todo en el último año, cuando Todd había sufrido un microstroke. El diagnóstico le había cambiado, le había vuelto más irritable, malhumorado y, extrañamente, tacaño. Unos pasos en la escalera la hicieron enderezarse y poner cara de tranquila preocupación, una máscara cotidiana que llevaba tan metódicamente como extendía las servilletas del desayuno. «El café está demasiado fuerte», murmuró Todd en lugar de saludar, tomando el primer sorbo de la taza que Odette le puso silenciosamente delante. Ella no contestó. Se limitó a ponerle delante un plato de huevos revueltos, bacon y tostadas. En 17 años de matrimonio, había aprendido que algunos comentarios matutinos no requerían respuesta. «Ayer fui a Porter's», dijo Todd, cortando metódicamente los huevos revueltos. Odette se sentó frente a él con una taza de té. Conocía bien a Daniel Porter, el abogado de Todd, un hombre bajo con un bigote que parecía expresar por sí mismo una desconfianza profesional hacia el mundo. «Revisó el testamento», continuó Todd, mirándola por encima de las gafas de lectura que se le habían deslizado hasta la punta de la nariz. «Decidí dejárselo todo a los hijos y a los nietos. Noah necesita ayuda para la universidad. Lisa tiene una hipoteca». Odette dejó la taza lentamente. Todd se refería a los hijos de su primer matrimonio. Noah, un estudiante de 20 años, y Lisa, una agente inmobiliaria de 35 de Portland, nunca habían ocultado su desprecio por la nueva esposa de su padre. «¿Y?», preguntó en voz baja. Todd apoyó la mano en la carpeta que ella acababa de ver en el borde del escritorio y la miró fijamente a los ojos. «No vas a recibir ni un céntimo de mi fortuna, Odette. Está decidido». El recuerdo le vino de repente. Todd con un traje azul de ejecutivo, champán en mano, brindando en su boda. «Por nuestra eternidad juntos, por mi hermosa Odette». Sus ojos habían brillado entonces con la promesa del futuro. Ahora solo había la fría determinación de un hombre que acababa de ser relevado de un deber incómodo. Ella esperaba sentirse herida o enfadada, pero en su lugar sintió un extraño alivio, como la confirmación de un diagnóstico tras meses de incertidumbre. «Bien», respondió y sonrió. Todd parpadeó. Obviamente, se había preparado para una reacción diferente. «Me alegro», interrumpió, dejando el tenedor a un lado. «¿Solo este? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Suplicarte que no lo hagas? ¿Gritar? ¿Llorar?» Sacudió la cabeza. «Soy demasiado vieja para eso, Todd». Los recuerdos se agolparon en su memoria. Su primera cita en el desaparecido restaurante Marsh. Todd pidió el vino más caro de la carta sin mirar el precio. Él era 16 años mayor, un hombre de negocios consolidado, propietario de una cadena de talleres de reparación de automóviles. Ella era una contable de 25 años, con ambiciones que entonces parecían demasiado audaces para una chica de familia de maestros de escuela. «Eres especial, Odette. Veo algo en ti que los demás no notan», le dijo entonces, y ella se lo creyó. «Esto no es una broma». Todd golpeó con el dedo la carpeta, devolviéndola al presente. «Cuando yo muera, te quedarás con lo que has ganado por tu cuenta. Es lo justo». Odette levantó lentamente los ojos de su taza. «¿Cuándo hubo algo de justicia en nuestro matrimonio, Todd?»
Recordó que hacía 7 años le había ofrecido invertir sus ahorros en ampliar su negocio. Él declinó, diciendo que una esposa no debería ser socia en un negocio. 6 meses después, pidió un préstamo por la misma cantidad con el mismo fin. Todd canturreó, partiendo una tostada. «No me hagas empezar. Has tenido una buena vida. Un techo, vacaciones todos los años, un coche». «El tuyo», interrumpió con calma. «La casa está a tu nombre, el coche está alquilado a través de tu empresa. ¿Preferirías pagarlo todo tú?» Había un deje de irritación en su voz. Odette dejó la taza en el suelo y se puso las manos en el regazo para que él no las viera temblar. No por miedo, sino por determinación. «Sabes, esa es la pregunta que me hago todos los días desde hace 3 años», dijo, «sobre todo después de tu apoplejía». El rostro de Todd se tensó. La mención de la enfermedad siempre le desconcertaba. «Fue un microstroke», corrigió, «y me he recuperado por completo». Odette asintió. «Por supuesto. Lo siento. Era otra pauta de su baile. Él corregía, ella se disculpaba, incluso cuando se equivocaba, especialmente cuando se equivocaba. Ella recordaba haberle cogido de la mano en el hospital. Cómo había pasado noches leyendo artículos médicos sobre el ataque isquémico. Cómo había llenado metódicamente los pastilleros con sus medicamentos y marcado las citas con el médico en el calendario de su teléfono. De todos modos, volvió Todd a su desayuno, dando por terminada la conversación. «Siempre se te ha dado bien el dinero. Tu trabajo en la cervecería...» «Lo dejé ayer», dijo Odette. El tenedor se detuvo a medio camino de la boca de Todd. «¿Qué? Lo dejé. Ya no trabajo en Nixon Brew». «¿Pero por qué? ¿Trabajaste allí durante... cuánto tiempo? ¿10 años? ¿12?» Solía soñar con tener su propio negocio, una pequeña agencia de consultoría. Todd llamó a la idea linda pero poco realista y le ofreció un trabajo como contadora en la cervecería de su compañero en su lugar, temporalmente, durante 12 años. «¿A qué te vas a dedicar?» Había más fastidio que preocupación en su voz. Odette se levantó y se acercó a la ventana. El jardín estaba inmaculado, el césped cortado, la hilera de hortensias en flor a lo largo de la valla. El jardinero las había plantado siguiendo las instrucciones de Todd, aunque ella prefería las peonías. «No sé», dijo, volviéndose hacia él. «Quizá decida por fin qué quiero ser de mayor». «Tienes 42 años, Odette», le espetó Todd. «Un poco tarde para una crisis de identidad». Ella sonrió, no a él, sino a sus propios pensamientos. «¿Sabes qué es lo gracioso? Tu testamento. ¿Crees que me importa tu dinero?» Todd frunció el ceño. «La mayoría de las mujeres en tu situación...» «Exacto, Todd», volvió a interrumpirle, cosa que rara vez ocurría. «Siempre me has visto como la mayoría de las mujeres, una estadística conveniente, una Odette que agradecería que la acogieran en un buen hogar». El rostro de Todd se ensombreció. «Eso no es justo». «Probablemente», convino ella. «Pero, ¿no has dicho que no sé lo que es la justicia?» Dio media vuelta y subió las escaleras. Todd gritó algo tras ella, pero no le hizo caso. En su dormitorio, Odetta sacó una pequeña maleta del armario, preparada de antemano. Algo de ropa, un neceser, un ordenador portátil, algunos álbumes de fotos y un joyero de su abuela. Encima puso una carpeta de documentos, su certificado de matrimonio, su diploma, su propio historial médico. Dejó sobre el tocador una copia de su póliza de seguro médico. Aún era beneficiaria de la póliza de Todd durante 2 meses más. Al pasar por delante del despacho, se detuvo un momento a mirar la pared de fotos. Todd sosteniendo las llaves del primer taller. Todd cortando la cinta en la entrada del tercero. Todd estrechando la mano del alcalde. En todas las demás fotos, ella estaba a su lado, un poco rezagada, con una sonrisa pegada. Cuando bajó las escaleras,
Todd seguía sentado a la mesa, mirando fijamente su plato. Levantó la vista, vio la maleta y se puso tenso. ¿Qué significa eso? Significa que tienes razón sobre el testamento, contestó Odette con calma. No quiero tu parte, quiero mi parte. ¿Tu parte de qué? Todd parecía realmente desconcertado. De la vida, respondió ella con sencillez, dirigiéndose a la puerta. Te estás poniendo dramática, le espetó él. ¿A dónde vas? ¿A casa de Roxy? ¿Te ha vuelto a joder? Roxy, su hermana mayor de Seattle, siempre había sido una fuente de irritación para Todd. Demasiado independiente para una mujer, le había dicho. Odette se detuvo en el umbral de la puerta y se dio la vuelta. La luz del sol caía sobre Todd, acentuando las canas de su pelo, las arrugas alrededor de la boca, el enrojecimiento de sus mejillas debido a la hipertensión. El hombre con el que había vivido 17 años parecía un extraño. «Adiós, Todd», dijo, y cerró la puerta tras de sí. En el coche, un viejo Honda Civic, comprado con sus propios ahorros después de pagar la prima del año pasado, apoyó un momento la cabeza en el volante. No por desesperación, de alivio. El motor arrancó a la primera, salió a la calle sin mirar hacia la casa, sonó el teléfono y apareció el nombre de Todd. Odette pulsó «bis» y encendió la radio. Un cantante de voz ronca cantaba que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Odette sonrió y pensó que quizá había tenido suerte. Solo había perdido ilusiones. Todd Lundy sorbía su café de una taza enorme y refunfuñaba. Estaba demasiado amargo. Por tercer día consecutivo, había olvidado que nadie le añadía la cantidad adecuada de azúcar. El sol de la mañana brillaba obstinadamente a través de las persianas de la cocina que nunca se había molestado en abrir del todo. Sin Odette, era como si la casa se hubiera vuelto más oscura. Resopló y dejó la taza sobre la mesa. El gesto teatral con la maleta le había salido bien, se daba cuenta. De hecho, Todd se alegró del breve respiro de la silenciosa presencia de Odette. Durante los 2 últimos años había sido un fantasma, físicamente cerca, pero en su mente, en algún lugar lejano, sobre todo después de su microstroke. «Ah, ictus», murmuró en voz alta, alejando el desagradable recuerdo de una cama de hospital y el olor a antiséptico. Todd miró el reloj de pared, las 7:30, hora de ir a la oficina. Afeitado y con una camisa limpia, se sentía mejor que de costumbre. Nadie se quejaba de la necesidad de bajar el ritmo. Nadie tomaba a escondidas leche desnatada insípida en lugar de leche normal. Ni miradas moralizantes cuando tomaba una segunda ración de huevos revueltos con bacon. Los 3 primeros días sin Odette le parecieron casi como unas vacaciones. Pedía comida para llevar. Veía canales de deportes hasta altas horas de la noche. No llevaba la cuenta de sus calcetines desparramados. Llamó a los niños sin bajar la voz ni salir al patio. Incluso se saltó una pastilla y no ocurrió nada terrible, en contra de las funestas predicciones de los médicos y de Odette. Al 4.º día, el rompecabezas de la vida cotidiana empezó a deshacerse en fragmentos que no encajaban en un patrón familiar. Todd, acostumbrado al orden, descubrió que no sabía dónde se guardaba la ropa de cama de repuesto. Las camisas, normalmente ordenadas por colores, estaban ahora colgadas en el armario tal cual. Desde hacía 3 días llevaba puestas las que le sobraban de planchar. La nevera era un desastre medio vacío. Las migas y las manchas de salsa se amontonaban en las superficies de la cocina. Las bolsas de comida para llevar llenaban la papelera hasta los topes. Las pequeñas comodidades tan familiares que no había reparado en ellas desaparecieron con Odette. Al 5.º día de soledad, sentado en su despacho del principal taller de reparación de automóviles de la avenida Franklin, Todd se quedó mirando los documentos que Odette solía revisar, una propuesta comercial de un proveedor que buscaba un contrato a largo plazo. Todd leyó la misma línea por tercera vez,
sin entender por qué los números le parecían sospechosos. Odette se habría dado cuenta enseguida. Odette, 5 días sin una sola llamada o mensaje de texto. Ya no era como su método habitual de protesta silenciosa, que solía durar 1 o 2 días después de sus escasas peleas. ¿Señor Lundy? Su ayudante, Brenda, se asomó a la puerta. El señor Cormack, de la fábrica de cerveza, está al teléfono. Dice que es importante. Todd frunció el ceño. Gary Cormack, el propietario de Nixon Brew, donde trabajaba Odette, era un antiguo compañero suyo del club de golf. Todd, amigo. La voz de Gary sonaba insegura. Siento molestarte, pero... ¿Odette está bien? Por lo que yo sé, respondió Todd con cautela. ¿Por qué? Es que lo dejó hace casi una semana, de forma bastante abrupta. Pensé que tal vez se trataba de una emergencia familiar. Todd se enderezó en la silla, agarrando el auricular del teléfono. ¿Hace una semana? ¿Estás seguro? Por supuesto, el jueves pasado. Trajo un comunicado. Dijo que había decidido cambiar de rumbo en su vida. Gary se quedó callado. Me sorprende que no te lo dijera. Sí, raro, asintió Todd mecánicamente. La conversación derivó hacia un incómodo debate sobre el último partido de los Ducks, pero Todd apenas podía oír lo que decía su compañero. El jueves pasado fue el día anterior a su conversación sobre el testamento, antes de comunicarle su decisión de dejárselo todo a los niños. Después de hablar con Gary, marcó el número de Odette. Como las 4 veces anteriores en 5 días, la llamada fue directamente al buzón de voz. Al principio había parecido parte de su muestra de resentimiento, pero ahora estaba adquiriendo una nueva connotación. ¿Dónde demonios te has metido?, murmuró Todd, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Pensó en varias opciones. ¿Su hermana en Seattle? ¿Una amiga, Marianne? ¿A algún hotel? A las 6 de la tarde, se detuvo en la entrada de su casa y vio a Sharon Querty, una vecina, podando sus rosales. Normalmente evitaba a esta mujer, una viuda de 60 y tantos años demasiado entrometida, siempre curioseando, pero ahora su curiosidad podría resultarle útil. «Hace una tarde preciosa, ¿verdad?», sonrió amistosamente. Sharon se enderezó y se limpió las manos en el delantal de jardinería. «Hola, señor Lundy. Sí, es una tarde encantadora», lanzó una mirada a la casa de al lado. ¿La señora Lundy seguía en casa de sus suegros? Todd se sintió aliviado, así que Odette le había contado algo a su vecina sobre sus planes. «Sí, está visitando a su hermana», respondió él con indiferencia. ¿Sabe por casualidad cuándo piensa volver? Mencionó una fecha, pero creo que me confundí. No mencionó ninguna fecha concreta. Solo dijo que necesitaba tiempo para pensar y que tú sabías que se iba. Por supuesto, se apresuró a confirmar Todd. Solo quería conocer los detalles. Detalles. Parecía tan decidida, dijo Sharon pensativa, quitándose los guantes de jardinería. Sabe, señor Lundy, siempre he admirado a su mujer. Esa fuerza tranquila y tanta paciencia. Había algo en su tono que hizo recelar a Todd. ¿Qué quiere decir? Oh, nada importante. Solo una idea, sonrió. ¿Sabías que recientemente había completado un curso en línea de planificación financiera? Muy impresionante a su edad. Odette me enseñó el certificado cuando me ayudó a calcular mi deducción fiscal. Todd parpadeó. No lo sabía. Sí, ha estado haciendo muchas cosas últimamente. Yoga los martes, círculo de lectura los jueves, esos cursos de fin de semana. Sharon lo miró ligeramente sorprendida. Y hace 3 semanas vendió su viejo Honda y se compró algo más nuevo. ¿No te habías dado cuenta? No se había dado cuenta. Todd intentó recordar la última vez que había visto el Honda de Odette en la entrada. Probablemente confundió el otro coche con el viejo. Bueno, no te entretengo. Sharon cogió las tijeras de jardinería. Saluda a Odette cuando te pongas en contacto con ella. Todd asintió
y se apresuró a entrar en la casa, sintiendo que su confianza se derretía a cada paso. En el dormitorio, abrió el armario de Odette y se quedó helado. Esperaba que desaparecieran algunas cosas, pero no esto. El armario estaba casi vacío, solo quedaban algunos vestidos y blusas viejos que hacía mucho tiempo que no se ponía. Todos sus objetos de uso diario habían desaparecido. En el cuarto de baño había desaparecido el maquillaje, el cepillo de dientes eléctrico y hasta la loción que utilizaba todas las noches. Todd recorrió la casa metódicamente. En el estudio faltaban todos los papeles personales de Odette. Las joyas de plata de su abuela habían desaparecido del aparador. Esto no fue una salida espontánea después de una discusión. Era una desaparición planeada. Todd se hundió impotente en el sofá del salón. Sobre la mesita había una pila de facturas que Odette solía pagar. Encima había un recordatorio de una revisión rutinaria con el cardiólogo dentro de 15 días. Ella siempre viajaba con él a esas citas. Sacó el teléfono y volvió a marcar su número. El contestador está apagado o fuera de cobertura. Todd tiró el teléfono al sofá y se frotó la sien donde empezaba a palpitarle el dolor de cabeza, compañero frecuente después de un microstroke. No era la reacción que esperaba cuando decidió cambiar su testamento. Había esperado lágrimas, tal vez gritos, regateos, pero no esta fría y calculada desaparición. Recordó su última conversación. «No quiero tu parte, quiero lo mío», había dicho ella. En aquel momento, él lo había tomado por palabras vacías. Ahora cobraban un nuevo significado. A la mañana siguiente, Todd llamó a su hija. «Lisa, Odette no se habrá puesto en contacto contigo, ¿verdad?» «No». Su hija sonaba molesta. «¿Por qué iba a ponerse en contacto conmigo? ¿Os habéis peleado?» «No exactamente». Todd se frotó el puente de la nariz. «Se ha ido unos días y no puedo ponerme en contacto con ella. Quizá no quiera hablar contigo». La voz de Lisa tenía un deje de desprecio. «Eso tendría sentido después de tantos años». «¿A qué te refieres?» «Papá», suspiró Lisa. «No hagamos esto, ¿vale? Volverá cuando se calme. ¿O no? ¿Qué más da? Dijiste hace tiempo que estabais distanciados». Todd frunció el ceño. No recordaba haberle dicho algo así a su hija, ni a nadie. «De acuerdo, si se pone en contacto contigo, dile que la estoy buscando, ¿vale?» Tras la reticente promesa de su hija, Todd hizo unas cuantas llamadas más. Marianne, la única amiga íntima de Odette en Eugene, parecía realmente sorprendida, o bien interpretada. «No, Todd, no la he visto desde el mes pasado. Dejó de venir a las reuniones de nuestro club de lectura. Dijo que estaba muy ocupada». «¿Ocupada haciendo qué?» «No lo sé», respondió Marianne insegura. «Creía que tenía algo que ver con tu familia. Sabía que era inútil llamar a Roxy, la hermana de Odette. La mujer nunca le había querido y era poco probable que le ayudara. Pero, de todos modos, no tenía el número de teléfono. Odette siempre la llamaba ella misma, y eso de repente le pareció extraño, como tantas otras cosas». Al final del 7º día sin Odette, Todd se dio cuenta de un hecho aún más inquietante. Nadie parecía realmente sorprendido por su desaparición. Ni su jefe, ni su vecino, ni siquiera su propia hija. Era como si todo el mundo a su alrededor hubiera estado esperando este movimiento desde hacía mucho tiempo. Todos menos él. Se quedó mirando la fotografía de la repisa de la chimenea. Odette y él en Hawái, 5 años atrás. Sus últimas vacaciones de verdad antes de que él decidiera invertir todo el dinero que le sobraba en abrir un 5.º taller de reparación de coches. Su sonrisa en la foto parecía auténtica, ¿o no? Todd trató de recordar cuándo su matrimonio había empezado a desmoronarse. ¿Después de comprar la casa? ¿Después de convencerla de que no abriera su propio negocio? ¿O más tarde, cuando dejó de preguntarle cómo le había ido el día porque la respuesta era siempre igual de sosa? Se dirigió a la cocina con la intención de servirse un whisky,
pero se detuvo al recordar la advertencia del médico sobre la incompatibilidad del alcohol con su medicación, la medicación que Odette le había puesto en el pastillero. Todd abrió el armario donde guardaba su medicación y lo encontró en perfecto orden, todo firmado, organizado por días, con las instrucciones escritas con la pulcra letra de Odette. Había cuidado de su salud incluso cuando se disponía a desaparecer de su vida. De repente, el pensamiento le apuñaló dolorosamente. Durante todo este año se había ocupado de él después de su microstroke, llevándole al médico, vigilando su dieta, recordándole su medicación, y él se lo agradeció desheredándola. A juzgar por su reacción, realmente no le importaba. Pero si no le importaba, ¿por qué desapareció? Todd se estremeció cuando sonó el timbre. Un joven con uniforme de mensajero estaba en el umbral. «¿Señor Lundy?» «Documentos del bufete de abogados Baxter y Asociados. Firme aquí, por favor». Todd firmó y cogió el sobre. Dentro había una notificación de revocación del poder médico. Odette renunciaba formalmente al derecho de tomar decisiones médicas por él en caso de incapacidad. El documento se había presentado en el despacho del abogado hacía 3 semanas, mucho antes de su conversación sobre el testamento. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Todd, releyendo el documento. En la esquina de la página había una pequeña nota manuscrita. «Si es necesario, póngase en contacto con mi abogado en el número de abajo». Seguía el número de teléfono de un tal Martin Davis, del que Todd nunca había oído hablar. Todd se hundió en su silla, sintiendo que el pulso le latía con fuerza en las sienes. No solo se iba, no solo resentimiento. Odette había cortado metódicamente, paso a paso, todos los lazos que los unían, personales, legales, financieros. «No quiero tu parte, quiero lo mío». Ahora empezaba a entender lo que quería decir. Todd cogió el teléfono y marcó el número de su abogado. Exactamente a las 7 de la mañana, Todd se sobresaltó con el estridente sonido del despertador. El 10º día sin Odette. Se esforzó por abrir los ojos mirando el techo de la habitación. El dolor de cabeza que se había convertido en su compañero constante en los últimos días le palpitaba en las sienes. En la mesilla de noche había un pastillero con su medicación matutina. Hacía 2 días que estaba vacío. Todd aún no sabía qué pastillas tomar y en qué orden. El médico le había dado una nueva receta después de su microstroke, pero eso siempre era tarea de Odette. Se levantó de la cama con un gemido. La reunión de ayer con el abogado no había supuesto ningún alivio. Daniel Porter, ajustándose las gafas con su habitual gesto nervioso, le informó de que no podía ayudarle. Revocar el poder médico era completamente legal. «Francamente, Todd», dijo Porter, «me sorprende que estés tan preocupado por esto. Tú fuiste quien insistió en cambiar el testamento, y si no recuerdo mal, fuiste tú quien insistió en una gestión financiera separada». «Sí, lo hizo». «Los negocios y el matrimonio no se mezclan», Todd siempre decía. Quería a Odette en la casa, no en sus negocios. Ahora su ausencia de sus asuntos se sentía como un agujero enorme. Bajó a la cocina y vio que la leche de la nevera se había agriado. Irritado, tiró el cartón a la papelera y se preparó un café solo. A las 8:30 ya estaba en la oficina principal de su cadena de talleres de reparación de automóviles, Lundy Auto, 5 locales repartidos por Eugene. Su creación, su orgullo. Construyó este negocio desde los cimientos. ¿Está bien que Odette pensara que merecía una participación en él solo por ser su esposa? «Buenos días, señor Lundy», dijo Brenda, su asistente. «He dejado sobre su mesa unos papeles que debe revisar antes de la reunión con el banco. Necesitan una actualización de la línea de crédito». Todd asintió cabizbajo. Otro quebradero de cabeza. El banco insistía en actualizar el papeleo para ampliar la línea de crédito, algo que ya estaba en vigor desde hacía 3 años. Brenda se lo había advertido hacía un mes, pero él lo había ignorado, diciendo que Odette lo organizaría todo.
En su despacho, Todd miraba una pila de papeles, estados financieros, proyecciones de tesorería, declaraciones fiscales. Odetta solía repasar todos esos documentos antes de las reuniones importantes, subrayando los puntos clave. En 17 años, se había acostumbrado a confiar en su precisión en estos asuntos. El teléfono sonó bruscamente, haciéndole dar un respingo. Todd, soy Vernon Holden. ¿Qué pasa, amigo? Vernon era su amigo más antiguo de la época del instituto. Un hombre de voz suave con una pipa entre los dientes dirigía una pequeña compañía de seguros y conocía a Odette desde antes de casarse. He tenido mejores, contestó Todd con sinceridad. Odette se ha ido. ¿Se ha ido? No había sorpresa en la voz de Vernon, solo algo parecido a la comprensión. ¿Cuándo se fue? Hace 10 días, y no parece que vaya a volver. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Para siempre?, preguntó por fin Vernon. Eso parece. Todd se frotó la sien. Ella lo planeó todo. Dejó el trabajo el día antes de que habláramos. Se llevó sus cosas, sus papeles, incluso revocó su poder médico. ¿Qué hiciste, Todd? La voz de Vernon sonaba cansada. ¿Qué te hace pensar que hice algo?, le espetó Todd. Luego, tras una pausa, añadió: cambié mi testamento. Decidí dejárselo todo a los niños. ¿Y se lo dijiste? Sí, durante el desayuno. Pensé que se enfadaría, que montaría una escena. Pero dijo que sí y sonrió. Hizo la maleta y se marchó. Vernon respiró hondo. Todd, conozco a Odette desde hace 20 años, incluso antes de que la conocieras. Siempre ha sido observadora y paciente. ¿Qué quieres decir? Estoy diciendo que ella no es del tipo de hacer una escena. Es de las que sacan conclusiones y actúan. Todd sintió un escalofrío. ¿Qué conclusiones? Que ella no era una compañera para ti, sino un accesorio conveniente, como una buena cafetera o un coche fiable. Y una mierda, dijo Todd. Siempre me he ocupado de ella. Una casa, un coche, unas vacaciones una vez al año. ¿Te oyes? Había amargura en la voz de Vernon. Hablas de ella como si fuera tu empleada a la que pagas una indemnización. Todd permaneció en silencio, atónito ante las palabras de su amigo. De todos modos, continuó Vernon, no te llamo por eso. Tengo una información que podría interesarte. Odette se puso en contacto conmigo hace un mes en relación con un seguro médico personal. ¿Qué? Todd se enderezó en su silla. ¿Por qué? Tenemos un seguro familiar a través de mi empresa. Exacto, Todd. Ella quería ser independiente y se preguntaba cuánto tiempo seguiría asegurada con tu programa después del divorcio. La última palabra cayó como una piedra. ¿Divorcio? ¿Habló de divorcio? No directamente. Estaba haciendo preguntas teóricas, pero llevo suficiente tiempo en el sector de los seguros como para saber cuándo una persona se prepara para un gran cambio. Todd respiró hondo, tratando de calmarse. ¿Dónde está ahora Vernon? ¿Lo sabe usted? No, pero puedo decirte que no está en Eugene. Su nuevo seguro es a través de mi compañía y el viernes pasado llegó un aviso de cambio de dirección. Todo lo que sé es que está en algún lugar del estado de Washington, en Seattle. Roxy. Todd estaba seguro de ello. Después de hablar con Vernon, volvió a intentar ponerse en contacto con Odette. El teléfono seguía desconectado. Desesperado, marcó el número de su hija. Lisa, necesito el número de Roxy, la hermana de Odette. ¿Por qué? Había irritación en la voz de su hija. Siempre decías que era insoportable. Es importante. Odette ha desaparecido y estoy preocupada. No tengo su número, papá. La he visto 2 veces en estos años y las 2 veces apenas hablamos. Todd recordó la última reunión familiar en Acción de Gracias hace 3 años. Las sonrisas tensas, las pausas incómodas. Sus hijos nunca habían aceptado a Odette y él tampoco había insistido, la verdad.
Dejando atrás los papeles sueltos, Todd decidió volver a casa. Sentía un creciente malestar que agudizaba su dolor de cabeza. En el coche, sintió de repente una sensación de hormigueo en el brazo izquierdo, uno de los síntomas sobre los que le había advertido el cardiólogo después de un microstroke. Evite el estrés, había dicho entonces el médico, y Odette había anotado diligentemente todas las recomendaciones en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. En casa, Todd subió a su dormitorio a primera hora. Abrió el cajón del tocador. Rebuscó entre los cosméticos que Odette se había dejado en busca de aquel pequeño cuaderno de notas médicas. No estaba allí. Tampoco había nada realmente importante. Todd se hundió lentamente en el borde de la cama, mareado. Solo ahora se daba cuenta plenamente de la situación. Su salud era precaria. No recordaba con exactitud las citas con el médico. No entendía todos los entresijos del papeleo financiero que le esperaba en la oficina. Y la persona que conocía todos estos detalles había desaparecido. Cogió el teléfono y volvió a marcar el número de Odette. La misma voz mecánica le informó de que la persona que llamaba no estaba disponible. «¡Maldita sea, Odette!», exclamó Todd con desesperación. «¿Dónde estás?». Los 2 días siguientes se convirtieron en un maratón angustioso. Todd intentó recomponer las partes dispares de su vida que parecían mantenerse unidas gracias al trabajo sigiloso pero constante de Odette. Descubrió que desconocía la contraseña de su cuenta bancaria conjunta. Encontró facturas atrasadas escondidas en una pila de correo que no había revisado. Perdió una reunión importante con un proveedor porque Odette ya no le recordaba su agenda. El miércoles, el 13º día de su ausencia, Todd decidió comprobar su caja de seguridad conjunta en el banco. Odette guardaba allí documentos importantes y algunos objetos de valor de la familia. «Lo siento, señor Lundy», dijo el empleado del banco, comprobando el ordenador, «pero el contenido de la caja de seguridad fue retirado hace 15 días por la señora Lundy. Tenía pleno acceso como copropietaria». Todd sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. La caja contenía los títulos de propiedad de su casa, pólizas de seguros, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio e incluso algunos recuerdos de su madre que él consideraba demasiado valiosos para guardarlos en casa. «¿Se lo ha llevado todo?», preguntó con voz ronca. «Según nuestros registros, sí», respondió el empleado con simpatía profesional. «¿Puedo ayudarle en algo?». Todd negó lentamente con la cabeza y salió del banco, sintiendo cómo aumentaba el pánico. Esto ya no parecía una retirada temporal. Odette estaba cortando metódicamente todos los hilos que unían sus vidas. Aquella noche, sentado en el oscuro salón con un vaso de whisky, al diablo con las advertencias del médico, Todd decidió por fin volver a llamar a Vernon. Eran casi las 11 de la noche, pero sabía que su amigo solía trasnochar. «Tengo que encontrarla, Vernon», dijo Todd sin preámbulos cuando descolgó el teléfono. «Se lo ha llevado todo de la caja de seguridad, todos nuestros documentos». Vernon suspiró pesadamente. «Todd, quizá deberías dejarla en paz. Dale tiempo». «Tiempo. Lleva meses preparándose para esto. Tenías razón, lo ha planeado todo. ¿Y la culpas por eso?». Había algo parecido a un reproche en la voz de Vernon. «Después de que anunciaras que la desheredabas durante el desayuno como si estuvieras hablando del tiempo». Todd se estremeció ante la exactitud de la descripción. «Solo intento proteger a mis hijos», respondió, pero su voz sonó insegura incluso para sí mismo. «¿De qué?». «De la mujer que pasó 17 años contigo, que cuidó de ti después de que sufrieras un derrame cerebral, que nunca te exigió nada más de lo que tú decidiste darle». Todd guardó silencio, atónito. «¿Tienes idea de lo que fue para ella todos esos años?», continuó Vernon. «La vi desvanecerse lentamente. Cómo dejó de hablar de sus planes y sueños. Cómo aprendió a sonreír y a sentir ante tus decisiones que nunca discutías con ella. Nunca se quejó», se defendió Todd.
Claro que no. Te respetaba demasiado como para montar una escena. En lugar de eso, construyó en silencio su camino hacia la independencia. La admiro por eso. ¿Estás de su parte? Todd se sintió irritado. No estoy del lado de nadie, Todd. Solo digo que siempre has subestimado a tu esposa. Es más lista de lo que crees. Y más fuerte. Después de su conversación con Vernon, Todd no podía dormir. Las palabras de su amigo daban vueltas en su cabeza, mezclándose con los recuerdos. Odette ofreciéndole ayuda con la contabilidad de su negocio, que él había rechazado. Odette hablando de querer más educación. Él se rió, diciendo que era demasiado tarde para cambiar de carrera a su edad. Odette sentada en silencio a su lado en el hospital tras sufrir un microstroke, mientras él se negaba irritado a seguir las recomendaciones de los médicos. Todos esos años ella había estado a su lado y él no la había visto. No la había visto de verdad. El 15º día sin Odette, Todd se despertó con un dolor agudo en el pecho. El dolor se irradiaba a su brazo izquierdo, recordando las advertencias del cardiólogo. Todo a su alrededor parecía flotar y la habitación daba vueltas. Luchó por encontrar el teléfono y llamó a la ambulancia. Mientras esperaba, sus pensamientos se agitaban. ¿Quién se reuniría con él en el hospital? ¿Quién le controlaría la medicación? ¿Quién se ocuparía de sus asuntos mientras no pudiera trabajar? Siempre estaba Odette, la discreta, eficiente y fiable Odette. Unas horas más tarde, en la habitación del hospital, tras una serie de pruebas, el médico informó de que no estaba sufriendo un infarto, sino un grave ataque de ansiedad que imitaba los síntomas de un infarto. Pero su tensión era demasiado alta y el médico insistió en hospitalizarle durante al menos 24 horas. ¿Hay alguien a quien podamos llamar?, preguntó la enfermera, rellenando un formulario. ¿Esposa? ¿A los niños? Mi mujer no está disponible, contestó Todd, sintiendo la amargura de aquellas palabras. Llame a mi hija Lisa. Lisa no llegó hasta la noche, molesta por tener que conducir desde Portland hasta Eugene. En su mirada, Todd no vio preocupación, sino impaciencia cansada. ¿Dónde está Odette?, fue lo primero que preguntó al entrar en la habitación. No lo sé, respondió Todd con sinceridad. Se fue hace 15 días. Lisa enarcó las cejas, sorprendida. Y no ha vuelto desde entonces. Siempre he dicho que estaba contigo por dinero. Al parecer, cuando se dio cuenta de que no conseguiría su parte... Cállate, la interrumpió bruscamente Todd. No sabes nada de Odette y de mí, no lo sé. Lisa dio un paso atrás, sorprendida por su tono. ¿Qué te pasa, papá? Todd cerró los ojos. He metido la pata, Lisa, y ahora me doy cuenta. Aquella noche, tumbado en la habitación del hospital, Todd tomó por fin una decisión. Encontraría a Odette, costase lo que costase. Tenía que hablar con ella, explicarse, tal vez disculparse. A la mañana siguiente, mientras el médico firmaba el alta, Todd recibió un mensaje de Brenda, su ayudante. El banco había denegado la ampliación de la línea de crédito. La aprobación requería un paquete de solicitud completo y una reunión en persona a la que no asistió. ¿Tiene a alguien que pueda ayudarle con el papeleo?, preguntó el médico, observando cómo Todd palidecía mirando la pantalla del teléfono. No debería preocuparse por el momento. Ya lo estaba. Mi mujer, contestó Todd en voz baja. Pero ella ya no estaba. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue llamar a la recepcionista de su abogado. La recepcionista le informó de que el señor Porter no podría verle hasta dentro de 3 días. Entonces llamó al banco y explicó la situación. El director fue inflexible. Sin un conjunto completo de documentos y una reunión en persona, la línea de crédito quedaría congelada. Y sin ella, Todd no podría pagar los gastos corrientes del negocio, incluidos los salarios de los empleados. Sentado a la mesa de la cocina, Todd estaba mirando el aviso del banco cuando llamaron a la puerta. Vernon estaba en el umbral,
con la pipa sin cambiar entre los dientes. «Me ha llamado Brenda», dijo en lugar de un saludo. «Dijo que estabas en el hospital. Pensé en ver cómo estabas». Todd dejó pasar en silencio a su amiga y volvió a la cocina. «Estoy bien. Ataque de pánico, no del corazón», dijo, sirviéndole un café a Vernon. «Pero todo lo demás se está desmoronando. El banco, el negocio». Vernon asintió, mirando alrededor de la cocina, que estaba llena de platos sucios. «Tienes un aspecto horrible, Todd». «Gracias», sonrió con amargura. «¿Has venido a decirme que me merezco todo esto?» «No», Vernon negó con la cabeza. «He venido a decirte que tengo información sobre Odette. Se ha puesto en contacto conmigo esta mañana». Todd se enderezó bruscamente. «¿Qué te ha dicho? ¿Dónde está?» «En Seattle, tal como pensabas, en casa de su hermana. Está preocupada por ti, Todd. Ha estado preguntando por tu salud». «¿Después de dejarme?» Todd estaba indignado, pero no había ira real en su voz, solo cansancio. «Ella no te dejó, Todd. Te dejó. Hay una diferencia, y creo que lleva años esperando este momento». Todd bajó la cabeza. «Necesito hablar con ella». «Lo sé», asintió Vernon. «Ella también lo entiende. Toma». Le tendió un papel con un número de teléfono. «Dice que puedes llamar cuando estés preparado para tener una conversación tranquila». Vernon se marchó una hora más tarde, dejando a Todd solo con el número de teléfono y sus pesados pensamientos. Todd se quedó mirando los números escritos con la pulcra letra de Vernon y dudó en marcarlo. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo le explicaría todo lo que había aprendido en estas 2 semanas? Finalmente, respiró hondo, cogió el teléfono y marcó el número. El tono se hizo interminable. Al quinto timbrazo sonó un clic y Todd oyó una voz familiar. «Hola, Todd. Estaba esperando tu llamada». La voz de Odette sonaba tranquila, sin la familiar suavidad culpable a la que se había acostumbrado a lo largo de 17 años. «¿Por qué te fuiste?» La pregunta salió de su boca antes de que pudiera pensar en algo más apropiado para iniciar una conversación. «Ya sabes por qué», respondió ella tras una breve pausa. «Me fui porque me hiciste darme cuenta de que mis 17 años no valían nada a tu lado». «No fue por el testamento», objetó Todd. «Estabas preparando tu marcha mucho antes de que habláramos». «Así es». No había sorpresa en su voz. «Pero no porque no te quisiera. Era porque me daba cuenta de que, para ti, nuestro matrimonio era un contrato en el que yo era tu personal de apoyo». Todd quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Los recuerdos de las 2 últimas semanas, la impotencia ante tareas domésticas triviales, la confusión en la oficina, confirmaron sus palabras. «Necesito verte», dijo finalmente. «Hablar en persona». «¿Por qué?» Había cautela en su voz. «Porque tienes que explicarme lo que te pasa», contestó Todd con una irritación de la que se arrepintió de inmediato. «Quiero entenderlo. Te llevaste todos los documentos de la caja fuerte, revocaste tu poder notarial, renunciaste a tu trabajo». «No me llevé tus archivos, Todd. Solo los míos y copias de nuestros documentos conjuntos. Dejé la licencia de matrimonio original, las escrituras de la casa y otras cosas en la nueva caja de seguridad. Tu abogado puede ponerse en contacto con el mío para acceder». Todd se quedó en silencio. No esperaba una respuesta tan práctica. «¿Tienes abogado?», preguntó por fin. «Desde hace más de 1 año», respondió Odette con calma. «Martin me ha estado ayudando con los aspectos legales de mi nuevo camino». «¿Qué nuevo camino?» Todd sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. «Voy a pedir el divorcio, Todd. No por el testamento, sino porque nuestro matrimonio terminó hace años. Ambos lo sabemos». Esas palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. La habitación se estremeció. «Podemos hablarlo», sugirió, intentando mantener la calma. «Iré a Seattle mañana». La pausa al otro lado de la línea se alargó. «De acuerdo», dijo finalmente Odette.
Pero no vengas a casa de Roxy. Reúnete conmigo en algún lugar neutral. Te enviaré la dirección. Desconectó sin despedirse. Todd colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Un abogado? ¿Un nuevo camino? ¿Qué más no sabía de la mujer con la que había vivido casi 2 décadas? El viaje a Seattle duró 3 horas y media. Todd condujo en silencio, con la radio apagada, sumido en sus pensamientos. La dirección que Odette le había enviado resultó ser una pequeña cafetería del barrio de Fremont. Elegante pero no pretencioso, con ventanas panorámicas y vistas al agua. Odette ya le estaba esperando en una mesa del rincón. Todd se detuvo en el umbral, mirando a su mujer, a la que no veía desde hacía más de 2 semanas. Parecía diferente. El pelo, normalmente recogido en un moño, lo llevaba suelto sobre los hombros. En lugar de sus habituales blusas y faldas pastel, llevaba un traje pantalón azul marino que Todd no recordaba en su armario. «Hola», dijo él sentándose frente a ella. «Hola, Todd», respondió ella con una leve sonrisa, pero sus ojos seguían desconfiados. «¿Cómo estás de salud? ¿Te ha contado Vernon lo de mi episodio?» «Sí, siento que sucediera». «El médico dijo que fue un ataque de pánico, no mi corazón», respondió él. «Pero me hizo pensar en muchas cosas». Odette asintió, cogiendo su taza de té. «¿Por qué no me dijiste que lo dejabas?», preguntó Todd, decidiendo empezar con una pregunta concreta. «Porque habrías exigido una explicación, y yo aún no estaba preparado para darla». «¿Lo estás ahora?». Odette dejó la taza en el suelo y lo miró directamente a los ojos. «Sí, estoy dispuesta a decir la verdad, Todd, pero no estoy segura de que tú estés preparado para oírla». «Inténtalo», dijo, reprimiendo su irritación. «No me fui solo por el testamento, aunque fue la gota que colmó el vaso. Me fui porque he estado viviendo una doble vida durante los últimos 5 años». «¿Qué?». Todd se adelantó. «Querrás decir». «No es lo que piensas», sonrió Odette. «Ni un amante, ni una familia secreta. Me refiero a una vida diferente, una en la que no soy solo la señora Lundy». Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. «Hace 4 años empecé un curso online de planificación financiera. Me gradué con matrícula de honor. Luego hubo cursos de inversiones, asesoramiento fiscal, contabilidad de nivel superior, todo en tu tiempo libre, cuando llegabas tarde al trabajo o al club de golf». Todd abrió la carpeta en silencio. Había certificados con el nombre de Odette, fechados en los últimos años. «¿Por qué no dijiste nada?». «Lo hice», respondió ella en voz baja. «Hace 3 años, durante la cena, mencioné que quería seguir estudiando. Dijiste que era una pérdida de tiempo y dinero a mi edad». Todd frunció el ceño, intentando recordar aquella conversación. Un vago recuerdo surgió en su mente. La cena, Odette diciendo algo sobre cursos y él haciendo oídos sordos, absorto en una historia sobre nuevos equipos para sus talleres. «No recuerdo haber dicho eso», sé sincera. «Ese es exactamente el problema, Todd. No recuerdas muchas conversaciones en las que intentara hablar de mis planes, mis sueños, mis ideas. Para ti era ruido de fondo», señaló la carpeta. «Sigue buscando». Debajo de los certificados había extractos de cuenta a nombre de Odette Paxton, su apellido de soltera. Las cantidades que allí figuraban hicieron que Todd parpadeara de sorpresa. «¿De dónde has sacado ese dinero? ¿Recuerdas la prima que me dieron hace 2 años por traer un nuevo cliente a la cervecería?». Ella sonrió al ver su cara de asombro. «Lo invertí en acciones, siguiendo los consejos de mi asesor financiero. Luego hubo una bonificación por optimizar las declaraciones fiscales de la cervecería. Y parte de mi sueldo de los 3 últimos años». «¿Has estado ahorrando para dejarme?». A Todd le tembló la voz. «No». Odette negó con la cabeza. «Ahorré el dinero para poder elegir cualquier opción. Quedarme o irme, pero decidir por mí misma.
no someterme a las circunstancias o a tu voluntad. Todd sintió que se le enrojecía la cara. Hablas como si yo te tuviera cautiva. No, Todd. La jaula de oro sigue siendo una jaula, pero la puerta siempre estuvo abierta. Solo tenía miedo de salir, hasta hace poco. ¿Qué cambió? Tu microstroke, respondió Odette con sencillez. Cuando estabas en el hospital y los médicos hablaban de posibles complicaciones, de repente me di cuenta de que podía ser viuda, una mujer sin profesión, sin ingresos propios, sin certezas sobre el futuro, dependiente de las decisiones de tus hijos, que nunca me aceptaron. Ese fue el momento de la verdad. ¿Y decidiste prepararte para un retiro? Decidí prepararme para una vida propia, corrigió Odette. No necesariamente sin ti. Esperaba que, tras tu enfermedad, reconsideraras tu actitud ante la vida, ante nuestro matrimonio, que pudiéramos empezar de nuevo como socios iguales. Todd guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Odette continuó, con voz más tranquila. Pero en lugar de eso te volviste aún más retraído, irritable. Y luego está ese testamento. Una forma de demostrar que 17 años contigo no me daban derecho ni siquiera a un mínimo de seguridad económica. Quería proteger a mis hijos, murmuró Todd. ¿De quién? De la mujer que se sentó junto a tu cama en el hospital durante horas y horas. Le brillaban los ojos. No tenía ningún derecho sobre tu negocio, Todd. Pero el respeto básico, el reconocimiento de mi contribución a nuestro matrimonio, ¿es mucho pedir? ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, hojeando las páginas de la carpeta. Lo que soñé hace 10 años cuando nos conocimos, contestó Odette con una sonrisa que hacía tiempo que no veía. Montar mi propio negocio de consultoría. Una pequeña para empezar. Planificación financiera para pequeñas empresas. ¿En Seattle? Sí. Roxy me ayudará con los primeros pasos. Ella tiene conexiones en la comunidad empresarial local. Todd recordó la tímida sugerencia de Odette 10 años atrás de que invirtiera sus ahorros en abrir una pequeña consultora. Él lo había rechazado, diciendo que era arriesgado e imprudente. Ahora ella lo estaba haciendo por su cuenta, sin su aprobación ni su aliento. ¿Es el señor Lundy? Todd levantó la vista. Junto a su mesa había un hombre delgado con un traje entallado. Sí, respondió Todd desconcertado. Me alegro de que nos haya encontrado, señor Reid, sonrió Odette. Todd, este es Ashton Reed, el investigador privado. Le pedí que se pusiera en contacto con usted. ¿Investigador privado? Todd desvió la mirada de Odette al desconocido. ¿Por qué? Me contrató hace 3 días, señor Lundy, explicó Reed, sentándose a su mesa. A través de su amigo, el señor Holden. Vernon, murmuró Todd, recordando su conversación. Pero no se lo pedí. Sabía que me estarías buscando, le interrumpió Odette. Había decidido ganar tiempo. El señor Reed es uno de los mejores del negocio. También está especializado en investigaciones financieras. El detective abrió una carpeta de cuero y sacó varias fotografías. En ellas aparecía Odette, saliendo de un edificio de oficinas, reunida con una mujer con traje de negocios, sentada en una cafetería con un ordenador portátil. Como puede ver, su esposa se encuentra en Seattle, en casa de su hermana, en el barrio de Queen Anne, comenzó Reed en tono serio. Ha pasado los últimos 10 días reuniéndose con posibles clientes y socios, asistiendo a varios seminarios de negocios y a una oficina de propiedades comerciales. ¿Me has estado siguiendo? Todd se volvió hacia Odette. No, Todd. Le sugerí al señor Reed que te diera toda la información que te interesa para evitar malentendidos, respondió ella con calma. Para que sepas que no me escondo ni intento hacerte daño. Si no le importa, le dejo con su conversación privada, dijo el detective, poniéndose en pie. Todos los archivos de mi investigación están en esta carpeta, señor Lundy. Mientras Reed se marchaba, Todd hojeó en silencio el contenido de la carpeta. Era exactamente como Odette había dicho, sin sorpresas, sin segundas intenciones,
Simple y llanamente, la historia de una mujer decidida a cambiar su vida. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente, cerrando la carpeta. Contratando a un detective para que te siga, organizando esta reunión. Porque pase lo que pase, he pasado 17 años contigo, Todd. No quiero que esto acabe en ira y sospechas. Mereces saber la verdad y tomar tu propia decisión. ¿Qué decisión? Aceptar nuestro divorcio con dignidad o convertirlo en un campo de batalla, respondió tajante. Preferiría lo primero, pero estoy preparado para lo segundo. Todd se recostó en su silla, sintiéndose extrañamente vacío. Todos estos años había visto a Odette como una mujer tranquila y obediente que dependía de sus decisiones. Ahora tenía ante sí a una mujer segura de sí misma, con planes, ambiciones y recursos para llevarlos a cabo. ¿Realmente habías estado planeando marcharte todo este tiempo?, preguntó en voz baja. No. Odette negó con la cabeza. Planeaba la libertad, la oportunidad de tomar decisiones. Si, después de tu enfermedad, me hubieras demostrado que me veías como una compañera en igualdad de condiciones, me habría quedado. Podríamos haber construido algo nuevo juntos. ¿Y ahora? Odette miró por la ventana, al agua de la bahía que brillaba bajo el sol de la tarde. No estoy segura de que eso sea posible ahora, Todd. Ha pasado demasiada agua, demasiadas palabras no dichas. Ella se volvió hacia él. Tienes que entender una cosa importante. No te culpo por ser quien eres. Siempre has sido sincero sobre tu visión del matrimonio. Yo soy la que ha cambiado. He pasado de ser la chica tímida que era feliz solo con tu atención. No sé qué decir, admitió. Es todo demasiado repentino. Lo entiendo, asintió Odette. Por eso he organizado esta reunión. Necesitas tiempo para pensarlo. Sacó un pendrive de su bolso y se lo entregó. Aquí tienes copias de todos los documentos que podrías necesitar para tus asuntos. También hay instrucciones sobre cómo tomar tu medicación y los contactos de los médicos. Todd cogió el pendrive, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y vergüenza. Incluso cuando se marchaba, ella había velado por su bienestar. ¿Qué va a pasar con la casa?, preguntó. No tengo ningún derecho sobre ella, contestó Odette. Era tuya antes de casarnos. ¿Y tus cosas? Me llevé todo lo que me importaba. El resto puedes donarlo a la caridad. Miró su reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión con un posible arrendador de oficinas. Espera. Todd la agarró del brazo cuando empezaba a levantarse. Podríamos, no sé, hablar un poco más, ¿no? Odette le soltó suavemente la mano. Claro, Todd. Tienes mi número. Siempre atenderé tu llamada. La lluvia tamborileaba sobre el parabrisas del coche de Todd, convirtiendo la carretera en una borrosa cinta gris. Era la segunda vez que conducía a Seattle en una semana, pero esta vez era diferente. La última vez se había dejado llevar por una mezcla de ira, desconcierto y miedo. Ahora era la inquietante constatación de lo poco que conocía a la mujer con la que había vivido 17 años. Todd pasó los 3 días siguientes a su encuentro en el café, revisando el pasado a través de un nuevo prisma. Estudió todos los documentos del pendrive que Odette le había dado. Habló con Vernon durante horas. Incluso llamó a Gary Cormack, el antiguo jefe de Odette, y escuchó algo que nunca le había preguntado: lo valiosa que había sido como empleada. La mejor contable de la historia de Nixon Brew, dijo Gary. Le ofrecí ascender a directora financiera 3 veces, pero siempre lo rechazó. Dijo que afectaría sus deberes domésticos. Deberes domésticos. Todd recordó cómo había percibido el trabajo de Odette como una forma de ocupar su tiempo mientras él construía un negocio de verdad. Ni una sola vez le había preguntado por sus ambiciones, sus planes profesionales. Ni una sola vez le había preguntado qué quería realmente de la vida. Fuera de los límites de la ciudad, la lluvia se intensificó,
convirtiéndose en un aguacero torrencial. Todd aminoró la velocidad, contemplando los contornos borrosos de la carretera. Una metáfora de su matrimonio. Siempre creía ver con claridad, pero en realidad miraba a través de un velo de sus propias ideas sobre cómo deberían ser sus vidas. El navegador por satélite sonó y les dijo que faltaban 20 minutos para el punto de encuentro. Odette había sugerido reunirse en un pequeño parque cerca de la casa de su hermana, si el tiempo lo permitía. No le había citado en casa de Roxy, otro límite que había marcado. Ahora ella tenía un espacio privado al que él no tenía acceso automáticamente. Todd aparcó en la entrada del parque, cogió un paraguas y salió del coche. A pesar de la lluvia, había gente paseando, una escena típica de Seattle donde las precipitaciones no detienen la vida de la ciudad. Odette le esperaba bajo el toldo de un pequeño cenador, mirando las gotas de lluvia que caían en el estanque. Con un abrigo beige y una bufanda corta enrollada al cuello, parecía formar parte de esta ciudad, tranquila, confiada, armoniosa. «Hola», dijo Todd, sacudiendo las gotas de su paraguas. «Gracias por quedar otra vez». «Hola», sonrió Odette, pero no intentó abrazarle ni estrecharle la mano. «¿Has tenido un buen viaje?» «Sí, solo la última hora bajo la lluvia». Se sentaron en un banco de madera, mirando hacia el estanque. El silencio se alargó, pero no parecía tenso, sino más bien pensativo. «He estado pensando mucho estos días», empezó Todd. «He revisado todos los documentos, he hablado con Vernon, con Gary». «¿Gary?» Odette enarcó las cejas, sorprendida. «Sí. Dijo que te había ofrecido el puesto de director financiero, 3 veces». Odette asintió. «Es verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Quiero decir, es un ascenso, más dinero, prestigio». «Porque sabía lo que dirías», respondió con calma. «Que no sería capaz de asumir mis nuevas responsabilidades, que me alejaría de casa, que una mujer no necesitaba trabajar tanto cuando tenía un marido de éxito». Todd abrió la boca para objetar, pero la cerró. Eso es exactamente lo que habría dicho, palabra por palabra. ¿Sabes qué es lo más triste? Odette siguió mirando el agua. Realmente creía que no necesitaba una carrera, que ser una buena esposa para un hombre de éxito era un papel suficiente en la vida. Estabas tan segura, tan convincente. «Lo siento». La palabra salió antes de que Todd pudiera pensarla. Odette se volvió hacia él, con los ojos desorbitados por la sorpresa. «¿Por qué, exactamente?» «Por no haberte visto», contestó Todd, sorprendido de su propia sinceridad. «Tu verdadero yo, con tus habilidades, tus ambiciones, tus necesidades». Odette lo miró fijamente durante un largo instante, como si intentara ver algo en lo más profundo de su ser. «Gracias», dijo al fin. «Significa mucho para mí. He hablado con Martin, tu abogado», continuó Todd. «Parece un hombre razonable. Es razonable, por eso lo elegí a él. Me ha explicado los términos del divorcio que me propones. ¿Qué te parecen?» Todd respiró hondo. «Al principio, me sorprendió que no pidieras una parte del negocio o más indemnización. Según la ley estatal, podrías reclamar la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Conozco las leyes, Todd». Odette sonrió suavemente. «Pero nunca quise tu dinero. Quería asociación, respeto, reconocimiento». «Ahora lo entiendo», asintió Todd. «Pero antes no lo entendía, o no quería». La lluvia se intensificó, tamborileando más fuerte sobre el tejado del cenador. Las gotas goteaban por los bordes del tejado, creando un velo de agua a su alrededor, un pequeño mundo aislado donde por fin se pronunciaban las palabras que deberían haberse dicho hace años. «Quiero ofrecer una alternativa», dijo Todd, volviéndose hacia ella. «No el divorcio, sino la relación que teníamos antes». Odette se puso tensa. «¿Qué quieres decir?» «No te estoy pidiendo que vuelvas con Eugene, que renuncies a tus planes o ambiciones.
se apresuró a explicar Todd. Al contrario, quiero apoyar tu negocio, ser tu primer cliente. Landy Auto necesita un buen asesor financiero y sé que tú eres el mejor. ¿Me estás ofreciendo una relación comercial?, aclaró Odette inclinando la cabeza. Propongo que empecemos con una relación comercial, replicó Todd, para vernos bajo una nueva luz, como personas iguales e independientes. Y después, quién sabe, quizá podamos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Todd, no tienes que hacer esto por culpa o lástima. No es por eso, Todd negó con la cabeza. Llevo unas semanas viviendo en el caos, y no son solo los inconvenientes de la vida. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi mujer, había perdido a mi mejor amiga, a mi compañera, a la persona que creyó en mí contra todo pronóstico. Es aleccionador. Odette se quedó en silencio, meditando sus palabras. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de su bufanda. Creo que todo este tiempo he estado enamorada de una imagen inventada, no de tu verdadero yo, continuó Todd. Pero ahora que veo cómo eres en realidad, fuerte, inteligente, decidida, me interesa conocer mejor a esta mujer. No estoy segura de que eso sea posible, Todd, replicó Odette en voz baja. 17 años de relación definitiva son difíciles de deshacer en un par de semanas de toma de conciencia. No estoy pidiendo que se rehaga, pido una oportunidad, para los dos. Ella le miró pensativa. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? He cambiado, contestó Todd con sencillez. O he empezado a cambiar. Cuando te fuiste, me miré por primera vez en años. No me gustaba. Odette sonrió ligeramente. Es un buen comienzo, pero no suficiente. Lo sé, asintió Todd. Por eso hablo de una relación de negocios, para empezar, sin promesas ni compromisos, solo una oportunidad de vernos en un nuevo contexto. El viento se levantó, trayendo consigo el olor de las hojas mojadas y del mar cercano. Un día típico de Seattle, inconstante, imprevisible, lleno de promesas ocultas. ¿Qué te parece?, preguntó Todd tras una larga pausa. Diría que me sorprendes, respondió Odette con sinceridad. Había esperado enfado, acusaciones, en el mejor de los casos una fría aceptación de mis condiciones de divorcio, pero no esto. Yo pensé lo mismo cuando fui en coche a nuestro primer encuentro, admitió Todd. Estaba preparado para un escándalo, para una pelea. Pero entonces te vi, tan tranquila, tan segura, tan decidida, y me di cuenta de que no había nada contra lo que luchar. Eres libre, y esa libertad te sienta bien. Odette se tapó los ojos un momento y Todd notó que sus pestañas se agitaban. Cuando volvió a mirarle, había una mezcla de tristeza y ternura en su mirada. «Sabes, llevo mucho tiempo preparándome para nuestra ruptura», dijo. «He estado preparando todos los detalles, fortaleciéndome emocionalmente, pero nunca imaginé este escenario». «¿Qué tipo de escenario?». «Donde reconoces mi valía, en el que no quieres volver atrás, sino avanzar hacia lo desconocido». Todd extendió suavemente la mano y tocó sus dedos. «He aprendido mucho sobre ti estas semanas, sobre la Odette que nunca había visto, y cuanto más aprendo, más quiero saber». Ella no apartó la mano, pero tampoco respondió al contacto, solo le permitió ese pequeño contacto. «Pensaré en tu oferta», dijo tras una pausa, «sobre una cooperación empresarial, pero no puedo prometer nada sobre otra parte». «Entiendo», asintió Todd, «y no pido nada más que la oportunidad de intentarlo». Poco a poco dejó de llover y la luz del sol brilló a través de las nubes, creando brillantes dibujos en el agua del estanque. «Háblame de tus planes para el negocio», preguntó Todd. «Con todo detalle, de profesional a profesional». Odette parpadeó sorprendida, pero luego se le iluminó la cara, como en los primeros años en que se conocían, cuando hablaba de algo que realmente le apasionaba. «Quiero especializarme en pequeñas empresas», empezó, y su voz adquirió un tono empresarial.
sobre todo empresas que están en fase de crecimiento y necesitan estructurar sus finanzas. Ofreceré servicios de planificación financiera, optimización fiscal, elaboración de presupuestos. Todd escuchaba, asentía y de vez en cuando hacía preguntas, preguntas de verdad, de profesional a profesional. Podía ver cómo le cambiaba la cara cuando hablaba de su negocio favorito. Se le iluminaban los ojos, sus manos se volvían más expresivas, su voz ganaba confianza. ¿Cómo no se había dado cuenta durante tantos años? ¿Cómo no se dio cuenta de que a su lado había una mujer extraordinaria, con talento, y no solo la sombra de un marido de éxito? Suena impresionante, dijo él cuando ella terminó de explicarle la estructura de sus futuros servicios. Lundy Auto tiene problemas para optimizar los costes de las piezas de recambio y gestionar el capital circulante. Si te encargas de ello, te lo agradecería. Prepararé un presupuesto, asintió Odette con una sonrisa profesional. Te lo enviaré al correo electrónico del trabajo. Personal, corrigió Todd. Quiero leerla yo mismo antes de enseñársela al equipo. Hablaron durante otra hora. De negocios, de Seattle, de la vida de Odette en la nueva ciudad. Habló de los cursos de formación continua que pensaba hacer, de la comunidad de mujeres empresarias a la que Roxy la había invitado, de su nuevo piso que iba a alquilar la semana que viene. Todd escuchó. Hizo preguntas y poco a poco se dio cuenta de todo lo que se había perdido durante sus años de matrimonio. ¿Cuántas conversaciones no habían tenido lugar? ¿Cuántos sueños no se habían expresado? ¿Cuántos talentos no habían sido reconocidos? Tengo que volver con Roxy, dijo Odette mirando el reloj. Esta noche tiene invitados y le prometí que la ayudaría. Claro, asintió Todd poniéndose en pie. Gracias por esta conversación, por tu sinceridad. Salieron del cenador. La lluvia casi había cesado, solo caían gotas ocasionales de los árboles. Estaré esperando tu propuesta de negocios, dijo Todd cuando llegaron al cruce donde tenían que ir en direcciones opuestas. La enviaré mañana, prometió Odette. Y gracias, por venir, por escuchar, por ver. Todd asintió, sin confiar en su voz. Tantos años a su alrededor y solo ahora empezaba a verla de verdad, a la verdadera Odette, no a su proyección de esposa perfecta. Adiós, Todd. Sonrió ligeramente y se dio la vuelta para marcharse. Hasta luego, Odette, respondió él, eligiendo deliberadamente una frase que implicaba una continuación. Ella se detuvo un momento, como si fuera a decir algo, pero luego se limitó a asentir y siguió su camino, con el paso recto y seguro de una mujer que sabía exactamente a dónde iba. Todd la observó hasta que dobló la esquina. Entonces sacó su teléfono y marcó el número de Vernon. ¿Qué hay de nuevo?, preguntó su amigo sin preámbulos. Es diferente de lo que esperaba, contestó Todd. Es diferente. O siempre ha sido así y yo no lo he visto. ¿Y ahora qué? Ahora aprenderé a ver, dijo Todd con sencillez. Y tal vez llegue a conocer a la mujer con la que he vivido 17 años. ¿Así que no te rindes? Se oyó una sonrisa en la voz de Vernon. No, respondió Todd, mirando hacia un hueco entre las nubes por el que asomaba el sol del atardecer. Pero tampoco me aferro al pasado. Pase lo que pase, será algo nuevo. Para los dos. Se guardó el teléfono en el bolsillo y caminó despacio hacia el coche. Iba a hacer un largo viaje hasta Eugene, pero por primera vez en mucho tiempo, Todd sintió que la dirección era la correcta, no hacia atrás, hacia un pasado cómodo, sino hacia adelante, hacia un futuro desconocido pero lleno de posibilidades. Seattle le despidió con una suave luz posterior a la tormenta y el olor de la vegetación húmeda, la ciudad donde Odette había encontrado un nuevo comienzo, la ciudad que probablemente también formaría parte de su nueva vida, fuera cual fuese. Todd arrancó el coche y miró por última vez al parque donde habían estado hablando. Extrañamente, ahora no sentía la amargura de la pérdida,
sino la emoción del descubrimiento, como si al haber perdido a su mujer hubiera encontrado la oportunidad de conocer a su alma gemela, en términos completamente nuevos, en igualdad de condiciones. Y este pensamiento, inesperado para él, no le produjo miedo, sino esperanza.